Muy bien, pues seguimos estudiando el cielo y el infierno. Estamos todavía en la primera parte, capítulo 1, el porvenir y la nada. Hoy vamos a reflexionar un poquito sobre los ítems de 4 a 7. Bueno, estamos aquí para analizar, ¿no?, algunas teorías materialistas que existen. Vamos a ver un poquito, punto por punto, para que podamos reflexionar, cuestionar y racionalizar sobre estas ideas para llegar a comprender, de hecho, lo que nos revela la doctrina espírita. Hemos visto un poquito en la clase anterior sobre la teoría de la nada, ¿no? O nadaísmo, que fue un movimiento artístico y filosófico influenciado por el nihilismo. Dentro de toda la filosofía que existe en esta temática y con tantas interpretaciones diferentes a lo largo de la historia, podemos decir así de forma general que es la creencia en la nada o quizás la falta de creencia, ¿no? De acuerdo con la interpretación religiosa o espiritual, por así decirlo, es la tendencia a creer que no existe nada antes de la vida ni después de la muerte del cuerpo físico. Entonces, vamos a ver y a recordar un poco lo que nos dice la doctrina espírita, ¿no? En el ítem 4 nos dice lo siguiente. En estas circunstancias, el espiritismo viene a poner un dique a la invasión de la incredulidad, no solo mediante el razonamiento y la perspectiva de los peligros que esa incredulidad acarrea, sino por los hechos materiales que permiten ver y tocar el alma y la vida futura. No cabe duda de que cada uno es libre de elegir su creencia. Podemos creer en algo o no creer en nada, pero quienes procuran hacer que prevalezca en el ánimo de las masas, en particular de los jóvenes, la negación del porvenir, apoyándose en la autoridad de su saber, en el ascendente de su posición, siembra en la sociedad los gérmenes de la perturbación y la disolución e incurren en una grave responsabilidad. Sobre este punto vamos a ver un poquito lo que nos dice León Denis. Si el mundo no fuese más que un compuesto de materia gobernado por la fuerza ciega, es decir, por la casualidad, no se ve desasociación regular y continua de los mismos fenómenos produciéndose según el orden establecido. No se vería esa adaptación inteligente de los medios al fin, esa armonía de las leyes, de las fuerzas, de las proporciones que se manifiesta en toda la naturaleza. La vida sería un accidente, un hecho de excepción y no de un orden general. No se podría explicar esa tendencia, ese impulso que en todas las edades del mundo, desde la aparición de los seres elementales, dirige la corriente vital por progresos sucesivos hacia formas cada vez más perfectas. Ciega, inconsciente, sin finalidad, ¿cómo podría la materia diferenciarse, desenvolverse en el plano grandioso cuyas líneas aparecen a todo observador atento? ¿Cómo podría coordinar sus elementos, sus moléculas de manera que formasen todas las maravillas de la naturaleza? Desde las esferas que pueblan el espacio hasta los órganos del cuerpo humano, tan delicados.
hasta en los insectos, hasta en el pájaro, hasta en la flor. No podemos nosotros no negar los hechos materiales que nos permiten conocer la realidad espiritual. Tenemos a nuestro alcance toda la información y la ciencia camina ya casi lado a lado con la espiritualidad, ¿no? Tenemos pruebas ya sobre todo sobre algunos hechos que nosotros aprendemos y estudiamos en la doctrina espírita, como por ejemplo el efecto del pase. Tenemos pruebas ya sobre el efecto de la oración, porque la ciencia está ahí ya para probar estos efectos. Tenemos pruebas ya científicos que estudian y acreditan la reencarnación, estudios sobre las enfermedades psicosomáticas, mostrando y comprobando la fuerza del pensamiento y además comprobando también que hay algo más allá del cerebro humano, ¿no? De esta máquina, como dicen los científicos, y sus reacciones químicas. Entonces ya no tenemos disculpas para divulgar este tipo de creencia, puesto que ya sabemos también cómo puede ser perjudicial para nosotros y para la sociedad. Y como tenemos la oportunidad, todos nosotros, ¿no?, de educarnos, el hecho de no hacerlo y además diseminar este tipo de idea, ¿no?, perjudicando así a los demás, directa o indirectamente, acarrea para nosotros una gran responsabilidad, ¿no?, como nos dice en el Evangelio, en el cielo y el infierno, porque somos responsables o corresponsables de lo que pasa o puede pasar en la vida de los demás. Nosotros vivimos como en una cadena, ¿no? Todo lo que hago puede afectar a otras personas. Entonces tengo mi parte de responsabilidad en eso. Bueno, seguimos un poquito con León Denis. Y sigue. Se nos objetará sin duda que la lucha, el sufrimiento y la muerte están en el fondo de todo. Responderemos que el esfuerzo, la lucha y el sufrimiento son las condiciones mismas del progreso. En cuanto a la muerte, no es la nada, como lo demostraremos más adelante, sino la entrada del ser en una fase nueva de evolución. Del estudio de la naturaleza y de los anales de la historia se deduce un hecho capital. Hay una causa en todo cuanto existe. Para conocer esta causa, es preciso elevarse por encima de la materia hasta el principio intelectual, hasta la ley viviente y consciente que nos explica el orden del universo, como las experiencias de la psicología moderna nos explican el problema de la vida. Allan Kardec nos dijo ya, ¿no?, que detrás de todo efecto inteligente hay una causa inteligente, y eso vamos a ver de aquí en adelante en todos los estudios, ¿no? Además, hay un sentido, ¿no?, un objetivo para todo esto. Hasta los científicos empiezan ya a creer en Dios, ¿no? Podemos ver algunas noticias, algunos científicos ya que usan a Dios como respuesta ya a sus preguntas, ¿no? Es solo una cuestión de mirar más allá. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre otras teorías. Según el ítem 5, nos dice lo siguiente. Existe otra doctrina que niega ser materialista porque admite la existencia de un principio inteligente fuera de la materia. Es la doctrina de la absorción en el todo universal. Según esa doctrina,
cada individuo asimila al nacer una porción de ese principio que constituye su alma y le confiere vida, inteligencia y sentimiento. Por obra de la muerte, esa alma regresa al foco común y se pierde en lo infinito como una gota de agua en el océano. Vale, vamos a reflexionar un poquito sobre esta cuestión, ¿no? Sobre esta otra teoría que dice no ser materialista. ¿Cuál es la diferencia entre esta teoría y la teoría de la nada? De acuerdo, puede que yo haya venido de un todo universal. Yo, tú, todos nosotros, ¿no? Nosotros venimos de un todo universal, ¿vale? Que me ha facultado vida, inteligencia y sentimiento. Pero, ¿de qué me sirve todo esto si después de la muerte vuelvo a transformarme en una parte del todo? Vuelvo a esa masa, a ese algo, ¿no? Y pierdo mi individualidad, mis conquistas, mis conocimientos, mis relaciones, mi familia, mis amigos, y etcétera, y etcétera. Seguimos con el ítem 5. Sin duda, esta doctrina representa un paso adelante sobre el materialismo puro, puesto que admite algo, en tanto que éste no admite nada. Sin embargo, las consecuencias son exactamente las mismas. Que el hombre esté sumergido en la nada o en un reservatorio común es lo mismo para él. Si bien en el primer caso es aniquilado, en el segundo pierde su individualidad. Por consiguiente, es como si no existiera, dado que las relaciones sociales no por eso dejan de quebrarse definitivamente. Lo esencial para el hombre es la conservación de su yo. Sin él, ¿qué le importa ser o dejar de ser? El porvenir siempre carecerá de valor y la vida presente será lo único que le interese y le preocupe. O no, ¿no? Porque dependiendo de la persona con la desesperación y la falta de valor o de objetivo para la vida, uno puede fácilmente pensar en el suicidio, por ejemplo, ¿no? Para librarse de las dificultades y del sufrimiento. Y sigue, desde el punto de vista de las consecuencias morales, esta doctrina es tan nociva, desesperante y promotora del egoísmo como el materialismo propiamente dicho. Vale, ahora vamos a analizar de otra forma. Según esta doctrina, todos venimos de un mismo todo. Entonces, podemos pensar que somos todos partes iguales, porque compartimos todos la misma estructura, ¿no? La misma materia. Como las mismas gotas de agua del océano, ¿no? Cada gota tiene la misma estructura molecular, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿por qué somos tan diferentes? Si recibimos la misma porción de vida, inteligencia y sentimiento, ¿por qué somos tan diferentes en actitudes, índole, carácter, personalidad, tendencias, gustos, y etcétera, y etcétera? El ítem 6 nos dice lo siguiente. Además, se le puede hacer la siguiente objeción. Las gotas de agua tomadas del océano son semejantes y poseen idénticas propiedades como partes de un mismo todo. ¿Por qué entonces las almas tomadas del gran océano de la inteligencia universal se parecen tan poco? ¿Por qué existe la genialidad al lado de la estupidez? Y las virtudes más sublimes conviven con los vicios más despreciables.
¿Por qué encontramos la bondad, la dulzura, la mansedumbre al lado de la maldad, la crueldad, la barbarie? ¿Cómo pueden ser tan diferentes entre sí las partes de un todo homogéneo? Habrá quien diga que eso se debe a que la educación las modifica, pero en ese caso, ¿de dónde provienen las cualidades innatas, las inteligencias precoces, los instintos buenos y los malos, que no dependen de la educación y que tantas veces son incompatibles con el medio en el que se desarrollan? Es decir, ¿puede alguien vivir en un ambiente de vicios, violencia, maldad y ser una persona totalmente opuesta, ¿no?, a este medio? Una persona buena, dulce, de bien, o lo contrario, alguien que vive en un ambiente sereno, de paz, de tranquilidad, con personas de valores rectos, ¿no? Pero aún así ser alguien malicioso, egoísta, que actúa siempre con interés y maldad. O puede pasar ejemplos también, como vemos muchas veces en las noticias, los llamados niños prodigio, que desde ya muy temprano demuestran habilidades para la música, para la ciencia, para las artes, que muchas veces un adulto tardaría años en conquistar, ¿no?, esas habilidades. Seguramente estas personas en estos dos casos vinieron ya con estos conocimientos, ¿no?, y cualidades innatos, es decir, desarrollados ya desde otras vidas. Seguimos con el ítem 6. No cabe duda de que la educación modifica las cualidades morales e intelectuales del alma. Con todo, aquí se presenta otra dificultad. ¿Quiénes confieren al alma la educación a fin de que progrese? Lo hacen otras almas. Vale. Pero estas, por su origen común, no pueden ser más adelantadas que aquellas. O sea, si son todas iguales, ¿cómo pueden enseñar valores y conocimientos que no poseen? O si poseen estos valores más adelantados, estos conocimientos más amplios, entonces no son iguales, ¿no? Y sigue. Por otra parte, cuando el alma vuelve a ingresar en el todo universal de donde había salido, con el progreso realizado durante la vida, aporta al todo un elemento más perfecto. De ahí se sigue que ese todo, con el paso del tiempo, se encontrará profundamente modificado para mejor. Así pues, ¿cómo se explica que sin cesar salgan de él almas ignorantes y perversas? Es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si seguimos cuestionando, seguiremos formulando preguntas para intentar encontrar una respuesta razonable. También León Denis, en el libro Después de la muerte, nos dice que el pensamiento evoluciona, se desenvuelve y cada día penetra más adelante. Lo que era desconocido ayer será conocido mañana. La marcha del espíritu humano no tiene término. Fijarle uno es negar la ley del progreso, es desconocer la verdad. Es decir, como nos enseña la doctrina espírita, todo el conocimiento que acumulamos y desarrollamos, ¿no?, durante nuestra vida, nada ni nadie nos lo quita. Es lo único que nosotros llevamos, ¿no?, después de la muerte, o sea, para toda la vida, para la vida inmortal, ¿no? El conocimiento, la moral adquirida, las relaciones. Nosotros seguiremos, de hecho, evolucionando siempre, ¿no? En el ítem 7 nos dice que en esa doctrina
la fuente universal de inteligencia que proporciona las almas humanas es independiente de la divinidad. Eso es importante. No es exactamente el panteísmo. El panteísmo propiamente dicho difiere por el hecho de que considera que el principio universal de la vida y la inteligencia constituye la divinidad. Dios es al mismo tiempo espíritu y materia. Todos los seres, todos los cuerpos de la naturaleza componen la divinidad, de la cual son las moléculas y los elementos constitutivos. Dios es el conjunto de las inteligencias reunidas y cada individuo, por ser una parte del todo, también es Dios. Ningún ser superior e independiente rige el conjunto, de modo que el universo es una inmensa república sin jefe, o más precisamente, una república donde cada cual es un jefe con poder absoluto. Nosotros no vamos a desarrollar mucho la doctrina del panteísmo porque es tema para la próxima clase, ¿no? Es solo un apunte para que podamos entender que la doctrina de absorción en el todo universal y el panteísmo son dos cosas diferentes, ¿vale? De todas formas, lo que sí tenemos que entender es que son ideas perjudiciales para el individuo y para la sociedad. Si nosotros no creemos en nada, si creemos que todo acaba con la muerte del cuerpo físico, ¿qué sentido tiene seguir luchando por nuestros sueños, seguir luchando por nuestras conquistas, por trabajar, por estudiar, por construir una familia? ¿Qué sentido tiene educar a otras almas o educarnos a nosotros mismos? Respetar las normas, las leyes, ¿no? Y más, ¿cómo nosotros podemos soportar las dificultades de la vida si no entendemos el porqué, el motivo por el cual debemos soportarlas? Si pensamos que estamos solos, que no hay nada ni nadie velando por nosotros, ¿no? Por eso es perjudicial, ¿no?, para uno mismo y para la sociedad creer en este tipo de teoría. Vamos a seguir un poquito más con León Denis. Él nos dice lo siguiente: se juzga sobre todo una doctrina filosófica por sus consecuencias morales, por los efectos que produce sobre la vida social. Consideradas desde este punto de vista, las teorías materialistas basadas en el fatalismo son incapaces de servir de móvil a la vida moral, de sanción a las leyes de la conciencia. La idea totalmente mecánica que dan del mundo y de la vida destruye la noción de libertad y por consiguiente la de responsabilidad. Hacen de la lucha por la existencia una ley inexorable, en virtud de la cual los débiles deben sucumbir a los golpes de los fuertes. Una ley que proscribe para siempre de la tierra el reinado de la paz, de la solidaridad y de la fraternidad humana. Al penetrar en los espíritus, no pueden conducir más que a la indiferencia y al egoísmo de los felices, a la desesperación y a la violencia de los desheredados, a la desmoralización de todos. Y sigue. Sin duda, hay materialistas honrados y ateos virtuosos, pero no como consecuencia de una aplicación de sus doctrinas. Si lo son, es a pesar de sus opiniones y no a causa de ellas, por un impulso secreto de su naturaleza y porque sus conciencias han sabido resistir
a todos los sofismas. No resulta menos lógico que al suprimir el libre albedrío, al hacer las facultades intelectuales y de las cualidades morales la resultante de combinaciones químicas, que serían las secreciones de la sustancia gris del cerebro, al considerar al genio como una neurosis, el materialismo rebaja la dignidad humana y quita a la existencia todo carácter elevado. Y finaliza, ¿no? Bajo la influencia de tales doctrinas, la conciencia no tiene ya más que callarse y dejar su puesto al instinto brutal. El espíritu de cálculo debe suceder al entusiasmo y el amor al placer reemplazar a las generosas aspiraciones del alma. Entonces, cada uno solo pensará en sí. El disgusto de la vida y la idea del suicidio acudirán a frecuentar a los desgraciados. Los desheredados no sentirán más que odio hacia aquellos que poseen algo, y en su furor harán pedazos esta civilización grosera y material. O sea, aunque se tenga dudas sobre el porvenir, sobre la existencia del alma, del yo, de la individualidad, de la vida después de la muerte, ¿no? Aunque tenga dudas de qué es lo que me va a pasar, ¿no? Cuando llegue el momento del desenlace. Propagar estas doctrinas es arrasar con la sociedad, es transformar todo en un caos. Y la verdad es que nadie puede vivir así, ¿no? No nos gusta vivir en una sociedad así. Todos necesitamos de orden, de paz, de tranquilidad, de seguridad. Y más, necesitamos también, aunque no admitamos, pero sí que necesitamos creer en algo, ¿no? Y no podemos dejar de creer que hay una razón para todo eso, ¿no? Hay una razón de ser. Nosotros no venimos de la nada y no volveremos a ella, como tampoco hemos venido de un todo universal y volveremos a él perdiendo nuestra individualidad, ¿no? Tampoco nuestras relaciones y todo lo que hemos conquistado, no de material, ¿no? Sino de moral. La vida no termina. La única cosa que pasa durante la vida, porque nosotros somos seres inmortales, es que no termina, pero está llena de punto y aparte. Y para finalizar, quiero dejar una pequeña reflexión de Manuel extraída del prefacio del libro Nuestro Hogar, que nos dice lo siguiente: guarde su experiencia en el libro del alma. Ella dice muy alto que no le basta al hombre apegarse a la existencia humana, sino que necesita aprovecharla dignamente, que los pasos del cristiano en cualquier escuela religiosa deben dirigirse verdaderamente al Cristo y que en nuestro campo doctrinario necesitamos en verdad del espiritismo y del espiritualismo, pero más, mucho más de espiritualidad. Espero que sirva esta clase, estos ítems para nosotros de reflexión, ¿no? Todo el conocimiento, todo lo que nos ha hablado León Denis y Kardec en estos puntos nos sirvan de reflexión para entender los maleficios que nos traen a nosotros y a la sociedad. No solo creer en estas doctrinas, sino divulgarlas, ¿no? Y propagarlas. Y nosotros necesitamos creer en algo. Entonces vamos a buscar, aunque no entendamos ahora, vamos a buscar las respuestas para entender el objetivo de la vida.